sí y no reclaman que el párroco les dé tal y cual cosa? ¿No se aplica también a nosotros, que estamos llamados a ser santos? Se aplica. Una vez más, hermano, si tú me has escuchado hablar en otros puntos de vista, habrás escuchado que yo no soy condescendiente con los sacerdotes que imponen su propia mediocridad en el ministerio. No soy condescendiente. Pero acá el tema, tú has traído un tema muy importante como un católico formado, que es el desafío de cómo debemos tratar nosotros o cómo debemos relacionarnos con los sacerdotes. Y dices, está bien que un párroco desarrolle tareas fuera de su territorio y que quizá estas mismas tareas, muchas y absorbentes, no le permitan actuar tan diligentemente en sus labores propias de párroco. Tú mismo lo respondes, tú dices, yo sé que los sacerdotes son pocos, que hacen muchas cosas y que están cansados. Sé que son hombres como todos nosotros y que se equivocan, que pecan. Pero, y en tu pero, borras todo esto que has dicho. Porque dices, ¿cómo puedo defender a los sacerdotes cuando ellos mismos cometen errores tan básicos como pidiendo a una familia que no venga con su hijo? Bueno, pues, mira, es muy sencillo. Si tú de verdad crees que un sacerdote, que la actividad de los sacerdotes está impidiendo que sean buenos párrocos, entonces ponte a pensar. Yo te pregunto, muy bien, para que el sacerdote pueda leer el documento que tú le diste en el tiempo que a ti te gustaría, ¿no? O que tú crees prudente, ¿qué cosa dices tú que debería dejar de hacer? Ir a estos hospitales donde él está haciendo que personas que se van a morir puedan ir al cielo a través de los sacramentos. ¿Tú escoges eso? ¿Que deje de hacer eso? Entonces, si tú sabes que son pocos, ¿por qué no comprendes que son pocos y que a ti y a mí nos gustaría que de un día para otro leyera un documento que le damos y, sin embargo, tengamos que aceptar que tenga que leerlo en 3 semanas o un mes? Así es la vida. Eso es lo que un católico maduro tiene que aceptar. Así son los sacerdotes. Los sacerdotes tienen personalidades y además de personalidades tienen dificultades tremendas. Está bien que un sacerdote le diga a la familia, oye, no traigas a tu hijo porque distrae. No está bien, por supuesto que no está bien. Pero está bien que una persona diga, porque el sacerdote me ha dicho esto, me voy a alejar de la iglesia. Tampoco está bien. ¿Por qué el sacerdote tiene que ser, en el contexto de nuestra iglesia, donde todos estamos llamados a la santidad, por qué el sacerdote tiene que ser sujeto a unos estándares de sacrificio y santidad distintos a los tuyos y al mío? No. Nosotros tenemos que ser más comprensivos con los sacerdotes. Yo me he encontrado con sacerdotes de todo tipo. Y me he encontrado con un sacerdote una vez en el centro de Lima, termina la misa, el sacerdote no tenía ninguna prisa, porque sabía que se iba a quedar a tomar lonche o el once, como dicen en Chile, con las monjitas. Y le dije, padre, ¿me puede confesar? Y el padre me dijo, oye, acá a 4 cuadras... porque en el centro de Lima hay una gran cantidad de iglesias, es cierto, acá a 4 cuadras hay una iglesia donde ahora hay un sacerdote en este momento, él te puede confesar. Yo le dije, pero ¿por qué no me puede confesar usted? No quería, pues. Y tendría sus razones, yo no las sé. Pero, ¿por qué yo tengo que ofenderme más que lo que se podría ofender el sacerdote? ¿Por qué el sacerdote tendría que soplarse todas mis dificultades, mis deficiencias personales, y nosotros no, las dificultades del sacerdote, que son personas reales y además un número limitado? Entonces, mira, tú dices, soy malo al pensar que los sacerdotes deben ser hombres juzgados por lo demás. No eres malo, piensa todo lo que quieras. La pregunta es si la realidad te los va a dar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros los laicos? Ser testimonio, ser tolerantes, ser pacientes y obviamente edificar a los párrocos con nuestro ejemplo y también con nuestras correcciones. Yo soy totalmente partidario de ir donde el párroco y decirle, padre, esta familia está ofendida con usted porque usted le ha dicho esto. Entonces, estas personas tienen razón en sentirse ofendidas porque piensan, bueno, ¿cuál es un bien mayor? ¿Que el sacerdote esté concentrado o que mi hijo cumpla con el precepto dominical? Y entonces creo que hay que corregirlos, pero por favor, si somos católicos maduros, reconozcamos que no podemos estarle pidiendo a los sacerdotes lo que no son. Si decimos, yo comprendo que los sacerdotes son personas humanas, etcétera, bueno, compréndelo pues. Compréndelo significa que hay que actuar en consecuencia. Y una vez más,
No estoy defendiendo al gremio. Yo no soy sacerdote y soy completamente crítico de los sacerdotes que dejan que su mediocridad termine primando en su ejercicio pastoral. Pero hay que comprender que son quienes son y que tenemos los sacerdotes que tenemos y tenemos que orar por su santificación, orar por su conversión, pero también orar por la nuestra y ponerla en práctica. Y muchas veces, a la hora de juzgar a los sacerdotes, nos olvidamos de la parte que a nosotros nos corresponde. La iglesia va a ser mejor cuando los católicos, en vez de pensar lo que el vecino tiene que cambiar, lo que el párroco tiene que cambiar, nos comencemos a preocupar por lo que yo tengo que cambiar y lo hagamos de una manera cotidiana y constante. Entonces, en este año del sacerdote, recemos pues por la conversión de nuestros sacerdotes, pero démosles también el don de nuestra comprensión en sus propias dificultades y limitaciones y sus sufrimientos. Eso creo que va a ayudar mucho más que cualquier otra cosa. Que tengas un buen día.